problemas van a ser en esta válvula. O va a haber una estenosis, que es lo que vamos a pasar. No lo voy a cerrar acá. Es así. Y la válvula va a estar gruesa, engrosada. Lo siguiente se va a mover menos. Y el paso de la sangre va a estar disminuido. Entonces, el que va a sufrir principalmente o inicialmente el impacto va a ser el ventrículo izquierdo. Como cuando era la estenosis mitral, la que sufría era primero la ventrículo izquierda. El ventrículo permanecía casi normal. Ahora la aorta también. Solamente que cuando hay un flujo demasiado dirigido en una sola dirección, por ejemplo aquí la aorta puede hacer una aneurisma, pero va a manejar volúmenes disminuidos. Entonces, el que va a sufrir y va a tener una sobrecarga va a ser el ventrículo izquierdo. Luego, todo lo que ya hablamos se va a producir también hacia atrás. La presión, el volumen aumentado y todo, lo mismo hacia atrás. Están orientados ya, ¿no? Sí. Hacha. Ya le dijimos el camino. ¿Ya leyeron vejiga neurogénica? Sí. Va a ser el examen de práctica. ¿Verdad? Antes era todo lo leyeron. ¿Ya leyeron los cálculos de Trubita? Sí. Bueno, también acá Maldita madre. No lo digo. No le vayan a decir, por favor. Se enoja conmigo. Valvulopatía aórtica. Es una válvula auriculoventricular, ¿no? Sigmoidea. Sigmoidea. Muy bien. Entonces comenzamos. Primero vamos a hablar de los tipos anatómicos, porque no hay un solo tipo. El que nosotros estudiamos preferentemente es la estenosis aórtica inflamatoria, que es causada principalmente o generalmente por la fiebre reumática. Pero hay otro tipo de estenosis, otras causas que provocan estenosis. Y de acuerdo a la posición de la estenosis, tenemos valvular, subvalvular o supravalvular. Tipo valvular es la más común, es la que estudiamos. Subvalvular, la válvula, esa no la estudiamos porque es congénita. Supravalvular rara tampoco la estudiamos. Al año el que se quede va a llevar 6 meses. No quieren, no van a aprender nada. Lloviendo. Ahora, causas. Como dije antes, fiebre reumática o reumática. Por lo siguiente, inflamatoria. Cuando se dice, les digo yo, es de causa inflamatoria, ya ustedes saben qué ocasiona el proceso inflamatorio. Y la mayor parte de los problemas, imaginando en el organismo, son inflamatorios. La mayor parte de los problemas.
Se dice que hasta los problemas degenerativos, la arterioesclerosis, los problemas coronarios son inflamatorios inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? De evitar la inflamación. Quizás de acuerdo a los sistemas, pero en general yo creo que hay que tratar de evitar el demasiado estrés que va a aumentar o va a provocar inflamación por el sistema simpático, ¿no? Sí. La catecolamina y la producción de otras aminas, así digamos, no sin hacer ningún estudio. Entonces, elemental desestresarse, elemental. ¿Ya? Por más que cardiología sea problemática, sea difícil, los exámenes tengan preguntas capciosas, no se estresen. Eviten el estrés, hagan ejercicio, hagan deporte, caminen. Muy bien, tenemos origen reumático, origen congénito y la esclerocalcificada. Nosotros vamos a estudiar la de origen reumático y la esclerocalcificada, que es degenerativa. La estenosis aórtica por origen reumático es de tipo valvular, por fusión de las valvas, con V chica, que además se engruesan, se tornan rígidas y muestran gran tendencia a la calcificación. Vamos a ir rápido porque ustedes saben de que es un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio posteriormente, de acuerdo a la gravedad de la inflamación, va a provocar cada vez, mientras más inflamación, va a producir mayor cantidad de tejido blanco de cicatrización. Puede acompañarse de insuficiencia y a menudo coexiste con una valvulopatía mitral. Lo mismo que dijimos para la válvula mitral. En cerca de 20% de los enfermos con valvulopatía reumática, la válvula aórtica está estenosada. 20%. Ahí está. Generalmente son los hombres los que se enferman. La lesión puede descubrirse a cualquier edad, desde la adolescencia a la vejez. ¿Qué nos dice esto? O sea, es una enfermedad que a veces es benigna, tan benigna que la persona llega a la vejez. ¿Desde cuándo comienza la vejez? 50, No. 60. Con la nueva clasificación de la OMS, ya somos jóvenes, Ah, digamos. 65. Adultos jóvenes. 65. ¿No? Entonces, pero ese término se utiliza, pero no es tan así, digamos, ¿no? Serían casos raros que se descubran en esa edad, porque el proceso empieza muy pronto. Ustedes se recuerdan cuál es la edad donde hay mayor frecuencia de fiebre reumática. 5 a 15. Más o menos en la adolescencia. Y de ahí 10 o 20 años ya van a ver las consecuencias. Entonces, solamente es para decir de que inicialmente no hay síntomas. Eso es lo que yo interpreto, para que entendamos de que no vamos a esperar síntomas para tratar de descubrir la enfermedad. Vamos a ir a buscarla y vamos a escuchar. ¿Y cuál es el signo más característico? El soplo. Entonces, el soplo es fácil de escuchar. Solamente que tenemos que interpretarlo, tenemos que ponerle un nombre al soplo. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Simplemente lo primero que hay que hacer es sistólico o diastólico. ¿Ah? Sistólico. Y si es sistólico, ¿en qué momento la sístole? Y para que sepamos que es aórtico, tenemos que saber dónde se escucha mejor el soplo. Foco aórtico. Y hacia dónde se irradia el soplo. ¿En qué posición lo escuchamos mejor el soplo para hacer diagnóstico diferencial? Entonces, tenemos nomás que ser clínicos, ¿no? Tenemos que aprender clínica, tenemos que aprender a escuchar soplos. La estenosis aórtica por calcificaciones extensas
es entre los adultos la variedad más corriente, es una característica común de casi todos los enfermos con estenosis aórtica calcificada. ¿Por qué en general tenemos estas patologías? Por degeneración del tejido. Unos más, otros menos. Hay personas jóvenes de 60 años que ya tienen un soplo sistólico aórtico por esclerosis, pero más se ve en un cuadro congénito que se llama válvula aórtica bicúspide, que es aproximadamente entre el 1.5 y el 2% de la población general. ¿Será que aquí no hay alguno que tenga válvula aórtica bicúspide? De repente. ¿Y por qué la válvula aórtica bicúspide? Porque no abre bien, porque la aorta es redonda, es circular, no redonda. Entonces, la apertura, si es redonda y son dos valvas, no abre bien. Tendría que ser cuadrada para que abra bien. Pero como son tres valvas, realmente ahí abre bien. Ese es uno de los factores. Entonces, el golpe permanente de la sangre va a generar una reacción del tejido y se va a esclerosar, se va a endurar, se va a inflamar primero, se va a endurar y luego se va a calcificar. Cuando se calcifique se vuelve durísima. Y es el otro tipo que nosotros vamos a estudiar aquí. Esta válvula muestra un aparato valvular aórtico bicúspide. Esta se presenta en el 2% de personas normales. Yo tenía entre el 2 y 3% de un libro, pero revisando la literatura ahí dicen 1.5 a 2. Yo le dije menos, porque un colega me dijo, no debe ser tanto. Bueno, yo leí el libro, decía, pero por eso se lo bajé un poco para darle gusto. De personas normales, en un mínimo de casos se detecta en la adolescencia por un soplo sistólico asociado o no a estenosis hemodinámica. En la adolescencia pueden haber soplos y soplos inocentes. ¿Han escuchado hablar de soplos inocentes? ¿Qué son? Los soplos inocentes se les llama así porque no provocan, existen, pero no provocan ninguna repercusión hemodinámica. O sea, están ahí, pero no producen hipertrofia del ventrículo, ningún trastorno cardíaco a nivel de las cavidades. Porque puede haber soplo, ese digamos sería un soplo fisiológico, ¿no? Progresando en muchos de ellos a estenosis calcificante del adulto o del anciano. La válvula aórtica bicúspide. En las formas congénitas, que no la vamos a ver, hay varios tipos. La estenosis valvular asociada a aórtica bicúspide, que la vamos a estudiar. Fisiopatología de la estenosis aórtica. Cuando la era valvular se reduce a un cuarto de la era normal, surgen los siguientes motivos. O sea, disminuye la luz de la aorta a nivel de la válvula y cuando es un cuarto del total aparecen ya alteraciones. Uno, la alteración a nivel del ventrículo izquierdo, como le dijimos. Se hipertrofia gracias a lo cual puede vencer el obstáculo que ocasiona la estrechez manteniendo un volumen minuto normal. Claro que eso tiene límite en el tiempo. Se va a hipertrofiar, ya ustedes saben, por un tiempo, pero va a llegar el momento en que llega ese momento y ya empieza a dilatarse. Por eso es que hay ventrículos hipertrofiados y dilatados. Cardiopatía hipertrófica dilatada. ¿Qué sobrecarga es? Depresión. Depresión. ¿Por qué provoca? ¿Y qué disfunción va a provocar inicialmente? Disfunción diastólica. Disfunción diastólica. Porque al final dijimos, todos los corazones se van a dilatar. El ventrículo izquierdo entonces hipertrofia gracias al pacto de vencer el obstáculo que ocasiona la estrechez, mantener el volumen minuto normal. Ese es el objetivo del corazón. Por eso se hipertrofia. Se establece gradiente
Gradiente quiere decir diferencia de presiones entre ventrículo y aorta, y es la válvula la que ocasiona ese cambio. Hay mayor presión en el ventrículo porque es el que genera la fuerza, y hay menor presión en la aorta porque la sangre que expulsa el ventrículo es mínima la que pasa por la válvula y llega a la aorta. Porque la que hace presión, además de la fuerza, es la sangre sobre la pared, en este caso, de la aorta. Entonces va a haber un gradiente, una diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que varía entre 30 y 130 milímetros de mercurio. Esa diferencia de presiones. ¿Cuánto es normal la diferencia de presión entre sistólica y diastólica? 40. Siempre hablemos de rango. Ah, Siempre de rango. ¿Por qué? Porque no todos somos Volkswagen 2024. No somos en serie. Somos iguales, pero diferentes. Hombre del sexo, el tamaño, el peso. 30 a 50 milímetros de mercurio. 30, 50. Si es 60, tampoco va a decir es anormal. Hay circunstancias, pero en general es 30 a 50. Van a ver que la insuficiencia aórtica va a ser más de 70, 80, 100, 120 de diferencial. Y a veces es, por ejemplo, 160, 0. Hay personas que me llaman, pacientes o familiares: doctor, su presión, la alta está en 120, pero la de abajo está en 50, y se alarma. Lo que uno tiene que hacer ahí es calcular la presión media. ¿Por qué? Porque calculando la presión media sacamos 70 milímetros de mercurio, da para que los tejidos reciban el oxígeno necesario. ¿De qué depende entonces este gradiente? Depende del tamaño del orificio de salida, o sea, de la estenosis, y del flujo de sangre. Si el corazón, fíjense que va a llegar a un momento que el corazón no va a tener la misma fuerza, entonces el volumen de sangre que va a salir por ese orificio pequeño va a ser menor, pero el gradiente va a disminuir. ¿Sí o no? Claro, porque ya no tiene fuerza. Disminuye el gradiente. Y ahí suma la diastólica más. El volumen minuto solo claudica en fase muy avanzada de la estenosis, y entonces cuando se producen los siguientes signos. Entonces, ese es el mecanismo, esa es la fisiopatología, y eso da lugar a estos síntomas y signos. Ese trastorno da lugar a esto. Angina de pecho. Todo dolor en el pecho, inicialmente lo diagnosticamos como angina. Así no sé. Le decimos es angina del pecho y la tenemos que investigar. Angina típica o angina atípica. Luego tenemos síncope de esfuerzo. ¿Qué es el síncope de esfuerzo? Cuando hace ejercicio físico, La persona al hacer algún ejercicio, caminar o subir gradas, más rápido, correr, pierde conocimiento. ¿Por qué? Porque el flujo hacia el cerebro no aumenta, sigue siendo el mismo. Y quizás disminuye por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ser más rápida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye el llenado ventricular. Entonces, a partir de la aparición de estos síntomas, angina de pecho y síncope de esfuerzo, la muerte suele sobrevenir en menos de 5 años. Hace unos 2 años, creo, me presentaron un señor que me dijeron: el señor tiene una estenosis aórtica, le han dicho que tiene que operarse, pero él no quiere. Entonces lo digo, le digo: sí, tiene una estenosis aórtica severa, debe operarse. No quiso y a los 3 meses se murió.
¿Qué tipo de muerte? Generalmente es Arritmia. súbita, muerte súbita. Las miocardiopatías, especialmente las coronarias, la muerte súbita. Las miocardiopatías hasta cierto punto también tienen disminución, mejor, no disminución de la irrigación, sino tienen trastorno de los vasos coronarios, pero como tienen mayor necesidad de oxígeno, entonces tienen una hipoxia, ¿no?, del tejido. Entonces, es una patología que necesita tomar decisiones para hacer el tratamiento definitivo. De ahí la importancia de una pronta intervención quirúrgica por muerte y se produce, porque se va a producir la muerte súbita con o sin insuficiencia cardíaca previa. O sea, la persona está jugando, digamos, en la mutual, un viejito, y perere, se cae, se muere. Que no se ahorre, pero no se tiene. Aunque hay viejitos que se caen solitos. El otro día un compañero se cayó y me ha hecho reír, pero se cayó y se quebró la clavícula. Y flaco. ¡Qué barbaridad! Y se fue, pues, no, se salió y aparece con médico. Compañero, ese Chari, no cabe el hombro, me dijeron a mí. Yo estaba de suplente. Chari, no cabe el hombro, doctor. A ver, pues que venga. ¿No? Y ya le estaba diciendo, tenés que ir al huesero, tenés que ir al huesero. Entonces yo fui enganchando. Fractura de clavícula, cirugía. Dios no quiere, la gente puede creer. Cirugía después de una caidinga. Y todavía, a los 2 días estaba así. Se estaba yendo, le habían dicho, en Montero hay una huesera. Y ¿cómo puede ser eso? Es una fractura y eso hay que operar, porque si no, va a quedar así la clavícula. Entonces, eso es lo que sucede a veces durante el esfuerzo, ¿no? La angina y síncope de esfuerzo con instituciones de insuficiencia cardíaca son signos de estenosis aórtica de grado avanzado. O sea, al final va a haber insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿En qué momento se va a producir la insuficiencia cardíaca? Cuando ya la fibra se... ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. Se va a notar más la sistólica cuando ya empiece a dilatarse. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene ya la fuerza necesaria. Y si no tiene la fuerza, se va a quedar la sangre atrás. Se va a cansar. Va a haber congestión hacia atrás. Todo lo que vimos en la estenosis mitral y la insuficiencia es lo mismo. ¿Ya? Aquí solamente estamos yendo más adelantito. Aquí lo agregamos el ventrículo izquierdo a todo el proceso que explicamos antes. Entonces, esto es mismo. ¿Ves qué fácil es cardiología? Ocasionalmente se presentan accesos sincopales. Quiere decir síncopes. Por lo mismo que dijimos, tipo flujo cerebral. Pérdida de conciencia. Tipo Stock-Adam. Ahora vi una señora, grande la señora, que desde el lunes estaba en su casa y dice que se estaba levantando de la cama y pererén se cayó de espalda. Ay, ay, ay. En la cama. No sabe cuánto tiempo ocurrió, solo estuvo 5 minutos. Y después se cayó 2 veces o 3 veces más, casualmente cerca de la cama. ¿Para mí? No, por eso no se golpeó. Así que yo la vi, tenía electro normal. ¿Eso qué es? ¿Ah? Debe ser un bloqueo auriculoventricular. Normal, el electro. Su problema Cerebral. cerebral. Puede ser un pequeño mal, inclusive. Epilitis. Pero así no tenía nada y empezó con eso. 5 veces. ¡Pum! Se cae. Sin conocimiento. Y también despierta y no siente nada. No es como una convulsión. Tipo Stock-Adam se llama porque tienen origen en el corazón, los síntoma.
sin que ello signifique que la estenosis sea importante, pues obedecen a BABT por vecindad de las lesiones valvulares o por signos ventriculares transitorias. Entonces quiere decir que los síncopes tipo Dr. Adams no siempre van a ser por estenosis, pueden ser por otras causas como disritmias ventriculares, o sea, quiere decir arritmias, o BABT, bloqueo aurículo ventricular total. Por fibrosis se bloquea la conducción de los del sistema de conducción. Pulso carotidio, la estenosis aórtica pura es pequeño, el pulso. Se le llama parvus en los libros clásicos de medicina interna o de semiología. Y es prolongado, tardus, parvus y tardus. Mientras pulso más parvus y más tardus, más cerrada la estenosis. Quiere decir de que demora. ¿Qué necesita la válvula aórtica para cerrarse? Presión. Diferencia de presión. ¿Cómo? Que la presión aumente lo suficiente en la aorta Para poder. mayor a la del ventrículo para desviar. Todo es diferencia de presiones y volumen. Entonces, para que eso ocurra y pase un chorrito como ordeñando, va a demorar. Sí. Si no, no se cierra la válvula, entre comillas, porque es una válvula estenosa. La presión arterial es normal durante mucho tiempo, pero después disminuye, por supuesto. Una presión sistólica por encima de 180 milímetros suele excluir una estenosis grave. Y en relación lógica, si es una estenosis grave, va a pasar poca sangre, va a demorar en pasar. Entonces, no va a poder llegar a tener volumen suficiente la aorta y los vasos como para que la presión suba a más de 180 milímetros de mercurio. O sea, eso no es un signo patognomónico, por supuesto, pero es un signo que nos permite más o menos, junto con otros, pensar en esa situación. En la estenosis supravalvular no la estudiamos hasta el año. Palpación clínica. Palpamos el tórax, el choque de la punta. El choque de la punta no desplazado a la izquierda. Entonces, ustedes tienen que pensar de que nosotros estamos hablando de un momento histórico en la evolución de la estenosis. Ustedes me dirán, pero si ya está con estenosis severa y hay una miopatía hipertrófica dilatada, la punta debe estar más allá. Estamos hablando donde todavía hay hipertrofia. Entonces, choque de la punta no desplazado a la izquierda. Quiere decir, no más allá de la línea medio clavicular. Si hay hipertrofia ventricular, el choque de la punta no es muy elevado, pero sí sostenido y poderoso. ¿Por qué? Porque se contrae y dura bastante tiempo. Es muy característico un soplo sistólico alto y prolongado. Esto es lo que se escucha en la estenosis aórtica. Foco aórtico. ¿Dónde se encuentra el foco aórtico? Línea para esternal derecha. Cuarto caso. Segundo Segundo. arco intercostal derecho Para esternal derecha. para esternal. ¿Cuál es el mnemotécnico? Yo se los he dado el mnemotécnico. ¿O no? Se llama mnemotécnico porque a veces uno se confunde rápido ahí. PIDA se llama mnemotécnico. Pulmonar izquierda, derecha, aorta. PIDA.
Una vez que le echan aire. Fácil, porque a veces se confunde. Ya me acuerdo aquí. Es como el neurotécnico de los huesos del carpo. Son 8. ESPP, TTGG. Piramidal, hueso grande y ganchoso. Escafoides, semilunar, piramidal, piriforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los metales, litio, sodio, potasio, calcio, bario, radio, bronce, zinc, magnesio, mercurio, aluminio y bismuto, de la época que aprendí, porque ahora hay un poco más. Los no metales, flúor, cloro, cromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, nitrógeno, fósforo, arsénico, timonio y boro. Boro. Wow. Eso es para que no se aburra. Es muy característico el soplo sistólico alto y prolongado foco órtico, que también se aprecia netamente en los vasos del cuello. ¿Cuáles son los vasos? Carotillo. Las arterias carótidas, por supuesto, no las yugulares. Ay, ay, ay. Menos en el resto del precordio. Pero sí se escucha muy bien en todo el precordio. El soplo sistólico comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. ¿Por qué después del primer ruido? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el primer ruido? Se cierran las válvulas auriculoventriculares. Se cierran las partículas ventriculares y se abren las sigmoideas. No solamente una sola cosa ocurre. Son dos. Y cuando termina en la diástole, se cierran las sigmoideas y se abren las aurículas ventriculares. Claro. Exceptuando casos terminales con bajo débito cardíaco. ¿Por qué hay bajo débito cardíaco en los casos terminales? Pues el corazón ya no contrae. Porque no tiene capacidad de contracción. Por eso va a haber bajo débito. El soplo, cuanto más alargado es, y al menos con intensidad 3 en 6, más cerrada es la estenosis. ¿Por qué dice con intensidad 3 en 6? Porque el cálculo que uno hace, así como dice, para el dolor hasta 10, de 1 al 10, ¿cuánto le duele? Hasta 6 es el cálculo que hacemos todos cuando escuchamos un soplo. Y de 4 para arriba tiene que haber frémito ya. ¿Qué es el frémito? Es cuando nosotros palpamos. Soplo palpable, palpable. quiere decir. Soplo palpable, frémito. El inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad es la mesosístole, porque todavía, ¿quiénes, levanten la mano, quiénes leyeron anatomía funcional de aquí? Sinceramente, nadie. 1, 2, 3, 4. Fíjense que es importantísimo. ¿No? Si estuviéramos en Cuba, todos tenían que pasar para recibirnos. Las dos arrobas. No, arroba era aquí, en la época arroba 2 cimbrones. Dice que era Porque esa es la base. Pues, por eso se equivocan. Dice, ¿será sistólico o será diastólico? Ya no lo estudiaron. Lo están aprendiendo mal. Así solamente el concepto ese, pero se confunde, se olvida, porque no tienen base. Para eso es. En el libro nuevo ese que les dije, que mañana me lo van a llevar, y no estoy haciendo propaganda, no voy a ganar un centavo si voy a publicar, de que solamente yo busqué libros, porque a veces me preguntan algunos estudiantes, doctor, no hay un libro que sea más corto, más resumido de cardiología, y no hay, pues así barato. Entonces, está anatomía funcional. Quiere decir que desde la concepción de este señor es importante, es básico saber anatomía funcional para entender las patologías cardíacas. El ciclo cardíaco es básico. Los momentos. El inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad de la mesosístole es más evidente si viene precedido inmediatamente por un clic o chasquido.
¿En qué otra patología encontramos clic o chasquido? En la estenosis mitral. Y en la estenosis aórtica también podemos encontrar, que se produce en el momento de abrirse la válvula aórtica. ¿Por qué se produce el chasquido? ¿Por qué? Porque hay fibrosis en la válvula aórtica y al abrir se produce una vibración. Exactamente. Porque no es una verdadera abertura, ¿no? Generalmente la válvula hace así, ¿no? Igual que la mitral. No hace una abertura pequeña. La empuja, la presión. La presencia de un chasquido de eyección indica que la estenosis es valvular, primero que nada. No se ausculta en válvula calcificada, cuando está muy dura, por supuesto, ¿qué va a vibrar? El hueso. El soplo mesosistólico creciente y decreciente acaba antes del segundo ruido aórtico, y cuando esto se percibe, lo cual no ocurre si la estenosis es severa. Entonces comienza así y luego desciende el soplo. El diamante. Si la estenosis es severa, no hay segundo ruido aórtico. No se escucha. Puede haber desdoblamientos paradójicos del segundo ruido en la expiración por sístole prolongada en el ventrículo izquierdo. ¿Qué es el desdoblamiento paradójico? La respiración. Que primero se cierra la pulmonar y después la aorta, porque la aorta está retrasada. ¿No? La pulmonar, sí. La pulmonar se cierra primero. Y luego la... ¿Cómo se ausculta mejor el segundo ruido? ¿En qué lugar? ¿En el foco aórtico o en el foco pulmonar? Foco óptico. En adultos. En adulto. En el aórtico. En el pulmonar, pues. Ah, ¿por qué primero? No, porque es el que menos se escucha. No vayan a escuchar, el que más fuerte se escucha y el que menos se escucha está más lejos. Tienen que ir al que está más lejos porque este lo va a escuchar porque es fuerte, va a llegar hasta acá. En cambio este no va a llegar casi hasta acá. Entonces en el foco pulmonar escuchan los dos, porque se escucha fuerte el aórtico y también lo escuchan el pulmonar. Ahí van a escuchar el tum trac, tum trac, tum trac, tum trac, tum trac, tum trac. Lúpulo. El soplo sistólico de eyección por el estenosis aórtica debe distinguirse de otros de eyección. O sea, no solamente van a escuchar por estenosis aórtica el soplo. Aunque todos los soplos que escuchen en la aorta que sean sistólicos, ustedes tienen que decir que hay una estenosis. ¿Ya? Así como los dolores peculiares. Tienen que poner estenosis. Y hacen el estudio para ver si hay una verdadera estenosis. ¿Por qué? Porque si hay un soplo por aumento de la velocidad de la sangre, ¿no? Relativamente hay una estenosis. ¿Por qué? Porque el volumen es tan grande que al pasar por la zona de la válvula va a producir un ruido. ¿Cuál es la definición de soplo? Soplo que sea paso de sangre de una cavidad a otra. Es el paso turbulento por una cavidad estrecha de la sangre. De una cavidad a otra cavidad. Una enfermedad pasa el flujo turbulento de la sangre de una cavidad a otra, por una luz estrecha. Por una zona más estrecha, de una cavidad a otra cavidad. El flujo turbulento generalmente, ¿no? Porque hay soplos, inocente dijimos, hay soplos por aumento de la velocidad, hay soplos en la anemia, hay soplos en la mujer embarazada y son sistólicos. No siempre va a haber una lesión valvular. De otros de eyección muy audible en foco aórtico que se produce por aumento de la velocidad circulatoria o dilatación aórtica, ateroma también, porque cuando hay una placa arteriosclerosa ahí cerca de la salida, va a chocar y va a sonar. En general son más suaves, menos intensos y el pulso es alto.
Pulso saltón porque sale bastante volumen. Y no pequeño y lento como en la estenosis aórtica verdadera. Además, el segundo ruido, al contrario del estenótico, no está disminuido. En la estenosis, ¿por qué disminuye el segundo ruido en intensidad? La estenosis, ¿por qué disminuye de intensidad? Porque la válvula aórtica Está, no se cierra, no se cierra. no se puede cerrar casi mientras más estenosada no suena. Cuando el soplo sistólico aórtico es más intenso en la punta, plantea problemas diagnósticos con el soplo de la insuficiencia mitral. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen que pensar para decir insuficiencia mitral, entonces, ¿por qué van a confundir? Mitra aórtica. Ahí pues, en la sístole van a haber soplos de eyección por las sigmoideas y van a haber soplos de regurgitación por las aurículas ventriculares. Sí. Entonces, en una insuficiencia mitral va a haber soplo de regurgitación en la sístole y en la sístole hay uno de eyección en la aorta al mismo tiempo. Es la mitra Dos válvulas mitra aórtica, ¿no? en posiciones diferentes. Esa, ¿no? Plantea problemas por la que es difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el soplo de estenosis se escucha en todo el recorrido. Entonces hay que poner la posición primero para ver, escuchar el aórtico, después de cúbito lateral izquierdo para escuchar el mitral, si se irradia bien hacia la axila. Así hay que hacerlo. Eso ya es clínica, ¿no? Pura. Si la estenosis aórtica se acompaña de insuficiencia aórtica con regurgitación, existe un doble soplo sistólico y diastólico. ¿Qué se llama esta patología? Se llama doble lesión, en este caso aórtica, o si no se habla, se llama enfermedad valvular aórtica. Doble lesión o enfermedad valvular. Hay un soplo sistólico y de eyección y un soplo diastólico de regurgitación hacia el ventrículo. Doble soplo. El soplo de regurgitación es más difícil de escucharlo porque no tiene la intensidad del sistólico. Hay que saber dónde escucharlo y hay que imaginarlo primero también, ¿no? Imaginarse el soplo y ver si esa imaginación coincide con la escucha. La presencia de un cuarto ruido. Aquí vamos a otro signo que vamos a escuchar. Después del soplo, vamos a escuchar este signo, cuarto ruido. El cuarto ruido cardíaco indicativo de hipertrofia ventricular izquierda en este caso, pero es de disfunción diastólica en general. La ausencia del componente aórtico del segundo ruido y un soplo aórtico alargado que casi alcanza el segundo ruido pulmonar, con tres signos ocultatorios que se están presentes denotan que la estenosis es severa. A la ausculta, cuarto ruido, ausencia del componente aórtico y un soplo aórtico alargado que ya se alcanza el segundo ruido pulmonar, dice que la estenosis es severa. Mientras más alargado, por supuesto, la estenosis va a ser más severa. Presión venosa es normal si no hay insuficiencia ventricular derecha secundaria y hipertensión pulmonar. Eso ya ustedes lo recuerdan de lo que hemos visto, ¿no? Sí. Llega al ver tanta presión pulmonar, como en el examen, ¿cómo nos van a recordar qué era el abombamiento del segundo arco? Estenosis mitral del primero. Tercera. Agrandamiento de la aurícula. El tercer arco lo he explicado, ¿no? Entonces ustedes no sabían que existían arcos, ¿no? Todavía. Eso es para hacer una interpretación del área cardíaca por partes. Pero decimos, no, área cardíaca aumentada, nada más. Pero ¿qué parte está más aumentada? Entonces, hipertensión pulmonar. No vamos a poner patologías crónicas pulmonares. También puede ser, pero es una parte.
Pero todo eso genera hipertensión pulmonar, la confusión. Está directamente relacionada. Si ponemos estenosis mitral, no, es muy allá, es genérica. Electrocardiograma. En los casos con moderada hipertrofia muestra el modelo de hipertrofia y sobrecarga ventricular izquierda. Puede haber estenosis aórtica severa con electrocardiograma que no muestra hipertrofia. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos diagnosticar el electro. Tenemos que diagnosticar la patología del paciente, con el paciente. Nos muestra un electro. A ver si lo sabéis interpretar. No tiene nada. Este paciente está sano. Tiene que repercutir hipertrófica por estenosis aórtica. Entonces, por eso, en cardiología, obligatoriamente se hace por lo menos electrocardiografía. Se hacía, ahora se hace hasta eco. Para hacer un diagnóstico. Porque, ¿qué nos va a dar la radiografía en una estenosis aórtica moderada? Estenosis aórtica moderada. A ver. Dilatación. Digo, tercer arco. En la radiografía. Doble contorno. Nada. 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 Porque es un corazón hipertrofiado. Y ahí quiero, de repente, he visto que algunos confunden. Cuando mostramos la radiografía esta grande, dicen es una hipertrofia. Y piensan más en hipertrofia concéntrica, no excéntrica. Es más rara. Entonces, no se ve la hipertrofia en la radiografía, la concéntrica. Así que no cometan esa error. No se ve la hipertrofia en la radiografía. Se ve agrandamiento. A lo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sí. Vamos a ver si podemos terminar este tema. Ay. ¿Tan largo? La presencia de fibrilación auricular puede denotar enfermedad mitral concomitante. Eso dice el libro, pero es para llamar la atención. ¿Por qué? No necesita haber lesión mitral para que haya fibrilación. ¿Por qué? Porque ese ventrículo hipertrofiado le hace tanta resistencia a la aurícula, ¿no?, que se va a agrandar la aurícula y va a producir fibrilación en algún momento si el paciente sobrevive un tiempo largo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en este caso, en el caso de la estenosis, partimos de la aurícula izquierda hacia atrás, principalmente. Los problemas suceden hacia atrás. Son retrógrados. En el ventrículo, cuando es la estenosis, ya se agrega el ventrículo izquierdo, que es hipertrofia. Esa hipertrofia produce una disminución de la luz y por consiguiente la cantidad de sangre que entra a ese ventrículo es menor. Casi se llena como llenado rápido. Y la aurícula, ¿qué hace? No puede meter toda la sangre que tiene. Entonces se distiende y aumenta la presión y se va hacia atrás. Y si se distiende, mayor posibilidad de arritmia. Intrasístoles auriculares primero, luego fibrilación auricular. O sea que no es condición sine qua non que haya enfermedad mitral para que haya fibrilación. Puede haber. Radiografía de tórax en insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, la silueta cardíaca grande. Fíjense que está diciendo en insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada. Porque la insuficiencia diastólica generalmente tampoco da corazón grande. O sea, insuficiencia con fracción de eyección preservada. No da corazón grande. El eco muestra calcificación a nivel de la válvula aórtica.
En la estenosis calcificante, cuando la línea de cierre de la válvula aórtica es excéntrica, el signo de válvula bicúspide. La válvula bicúspide, esto es en el modo M. Ese libro que les digo también tiene modo M, modo bidimensional, Disney Doppler. Y parece que estoy haciendo propaganda ya. Muy bueno. Pero yo no lo he visto, ya lo van a llevar. Pero digo, por los títulos, está bonito. Está bonito. Hay que ver cuánto toma, digamos, la explicación de insuficiencia cardíaca, que es uno de los temas más importantes. No tanto todo. He visto que tiene bastante de exámenes complementarios. Y como ya dijimos, el médico, para que sea médico, tiene que saber clínica, porque los exámenes complementarios no le pertenecen. No va a tener él en su consultorio electroradiografía, laboratorio, ecocardiógrafo, medicina nuclear, ergometría, no va a tener todo eso. El paciente que va a pagar afuera. Y ustedes tienen que hacer el diagnóstico lo más pronto posible. No siempre son los seguros, o tienen seguro, o ustedes trabajan con los seguros. Si el paciente privado no tiene plata, tienen que trabajar con lo que tienen, con lo que puede pagar el paciente. El cateterismo, la medida del gradiente sistólico de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta mostrará la gravedad de la estenosis y la posibilidad quirúrgica. Después del ecocardiograma, que no es este simple de modo M, en el bidimensional se ve perfectamente la válvula bicúspide, se ve perfectamente la estenosis, se mide el flujo, ¿no? Con el Doppler, se ve también el grosor de las paredes del ventrículo, se calcula la fracción de eyección, realmente es excelente. Y ahora, ¿cuándo se hace cateterismo? Se hace cateterismo en general cuando ya el paciente vaya a ir a una cirugía, recambio valvular aórtico. Hay una técnica que hace unos 2 años, creo, un grupo presentó a la feria. Es una técnica donde se cambia la válvula vía por cateterismo. Es una técnica que está todavía se está probando. En Brasil ya hay, aquí nadie. Entonces, ese trabajo, ¿cuándo es la feria? La otra semana. ¿En noviembre o octubre? No, la otra semana. La otra otra semana. semana. Ese trabajo, por ejemplo, podría haberlo hecho en un grupo para ver qué avances han habido. Pero ya se han hecho algunas cirugías de eso. Se cambia la válvula Con cateterismo. vía transluminal. Entonces, por lo general, para operar hay que hacer cateterismo para confirmar realmente los datos del eco. Fíjense que el otro día vi una paciente mayor y tenía 3 ecos del 2023 y hace 4 meses y uno de hace 1 mes. En el primero decía que había una hipertrofia concéntrica y que había hipertensión pulmonar. En el segundo ya había menos y en el tercero no había nada normal. ¿Cómo puede ser? O sea, yo no estoy criticando al colega, sino que cuando la persona hace los exámenes puede equivocarse. Y si es la misma persona, tendría que tenerlo en su archivo, en su examen. O a veces lo hacen en la casa o en el hospital, lo hacen muy rápido, pero la persona se puede equivocar. ¿Cómo interpreto yo eso? Que la persona mejora. Pero no mejora, lo anatómico ya no cambia generalmente. Lo anatómico se queda así. El corazón hipertrofiado puede disminuir después de 1 año, 2 años, 3 años, con un buen tratamiento, pero no vuelve a ser. Criádela.
Triada de la estenosis aórtica, angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea. La muerte solo sobrevenir en 5 años a menos que se proceda a la intervención quirúrgica. La muerte súbita por fibrilación ventricular o asistolia o tras un periodo más o menos largo de insuficiencia cardíaca derecha izquierda global. Los casos de estenosis aórtica congénita los veremos en el próximo año. Tratamiento. Tratamiento de estenosis aórtica sintomática. Eco. Controles periódicos con eco y explicación de la enfermedad al paciente, por supuesto, hacer educación en salud, profilaxis antibiótica para la endocarditis infecciosa y cuando es sintomática, recambio valvular. Es una patología donde no podemos hacer casi nada. El médico no puede hacer casi nada. ¿Qué va a hacer con este anuncio? ¿Qué va a hacer? Diurético. Diurético para que el volumen retrógrado disminuya, porque va a empezar a tener, ¿no?, congestión venosa. Lo único. Pero si le sacamos mucho volumen, ¿qué va a pasar con el flujo hacia adelante de la estenosis? Va a tener síncope. Entonces, difícil, no hay qué hacer. En cambio, la insuficiencia, ahí sí podemos, con medicamentos, disminuir la resistencia periférica para disminuir el volumen. Un colega que falleció hace poco tenía inicialmente insuficiencia aórtica. Y un jugador actuó, creo, en el mundial de hace unos 2 mundiales atrás, o 3, pero de un equipo africano, no sé decir, de Nigeria o Camerún, que apellidaba Canú, un flaco, tenía lesión de tipo de insuficiencia. La insuficiencia aórtica es una de las patologías valvulares que mejor que da mejor calidad de vida a la persona teniendo la patología. Uno puede hasta hablar fútbol, porque más bien mejora la performance del ventrículo o del corazón, aumentando la frecuencia, porque disminuye el retorno, el reflujo. En cambio, está con insuficiencia, digamos, y tiene 96 de frecuencia cardíaca y le damos beta-bloqueadores y quizás hasta le damos digoxina, lo bajamos a 60, excelente, menos frecuencia, mejor, ¿no? Va a empeorar el paciente. Mientras más tiempo de diástole, mucha sangre de la aorta se va a volver al ventrículo y lo va a sobrecargar y va a hacer resistencia hacia atrás. Muy bien, ¿alguna pregunta? Excelente. El sábado vamos a pasar a las 7.